En esta ocasión os voy a presentar una gran casa situada en pleno corazón de Es Migjorn Gran, el pueblo más tranquilo de Menorca. Una población con solo 1.400 habitantes y 2.000 metros de playas de arena blanca, entre las que cuenta con algunas de las mejores playas de la isla de Menorca, la playa de Trabaluja o incluso la playa de Vinigaus. Como veis, en pleno centro del pueblo contamos con toda esta arquitectura contemporánea. Esta gran terraza es una terraza enorme que mira a este jardín de la casa, que es de gran tamaño, sobre todo por tratarse de una propiedad urbana y donde tenemos espacio para construir perfectamente una piscina de grandes dimensiones. Toda la casa, absolutamente todo, es de gran calidad, tanto el interior como el exterior. Aquí, como veis, tenemos balaustrada de inox, fachada de piedra, siempre los acabados perfectos. Y aquí tenemos una terraza cubierta muy amplia que le da una gran variedad, le da un abanico de posibilidades a la casa enorme. Tenemos este jardín con algunos árboles ya bastante maduros, pero que sobre todo, como he dicho antes, nos permite, nos otorga, nos brinda la posibilidad de construir aquí una gran piscina. Desde aquí tenemos un plano ideal de toda la estructura de esta gran casa. Como veis, tenemos 3 alturas perfectamente delimitadas y un aprovechamiento muy eficiente de todo el espacio. Os va a sorprender el interior de esta casa y todos los detalles en general, no solo por la gran calidad de los acabados, que es la máxima calidad que podéis encontrar en una vivienda, sino también por los materiales, que son materiales nobles, materiales de gran durabilidad, pero que además el diseño en sí de la casa es un diseño muy inteligente, donde hay un equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño. Eso es muy importante y se nota perfectamente, es algo que puedes palpar en el interior de la casa, que ha sido una casa construida para vivir todo el año. Eso es muy importante. Los materiales que tenemos, como por ejemplo la carpintería interior de madera de cedro, que es muy resistente y además es una madera que tiene una fragancia especial, un aroma muy peculiar, muy agradable. Como veis, tenemos, como digo, muy buenos materiales, inox para las barandillas, esto es mármol. Como veis, tenemos mucho confort en la casa. La casa tiene, además, es una gran casa por su tamaño. Tiene unos 660 metros construidos, es una casa enorme y es una casa con muchas comodidades. Como veis, tenemos aire acondicionado por conductos, mucha iluminación empotrada. Los espacios están muy bien divididos, como por ejemplo este despacho. Fijaros también en la carpintería exterior de Tecnal, que es el aluminio más resistente con cámara de aire, doble cristal, y todo, absolutamente todo, es de la máxima calidad. Hay muchos espacios en la casa para disfrutar de todos los momentos del día. Además, en esta casa tengo la oportunidad de disfrutar de una de mis grandes pasiones, que es el arte. No solo es una casa importante, de gran calidad, como digo, con los acabados con los mejores acabados que podamos esperar, sino que además está vestida con obras de arte de artistas consagrados. Tenemos un repertorio de obras de arte bastante variado, desde pinturas, todo es arte realmente contemporáneo, pero de diferentes estilos. Tenemos desde pintura abstracta hasta, por ejemplo, este estilo expresionista.
Como veis, son cuadros que no te dejan indiferente, y el tema de las pinturas pues es algo que no va incluido en la venta de la casa, pero que cabe la posibilidad de negociarlo. Fijaros en este salón interior que tiene una gran altura, con vistas al exterior, al jardín, y está conectado, pero al mismo tiempo se puede separar gracias a estos cerramientos corredizos de la cocina. Una cocina moderna, de estilo así como muy contemporáneo. De nuevo, recalcar los acabados. Aquí tenemos estuco. Y todo, absolutamente todo, se ha cuidado hasta el mínimo detalle. Cocina de inducción. Los electrodomésticos están perfectamente integrados en este panel, de la marca Smeg y Siemens, y como veis todo llama la atención por la calidad y lo que decía al principio, muy importante, es una casa diseñada para vivir, eso es muy importante. La casa está dividida en 3 plantas, como dije. Esta es la planta de día, donde está el salón principal, comedor, cocina. También tiene una habitación, tiene un cuarto de baño completo de cortesía, zona de despensa para asistir a la cocina. Como veis, nos conectamos con la cocina desde diferentes puntos, y la cocina al mismo tiempo está conectada con la terraza. Y en esta planta tenemos una habitación. Una habitación con acceso a la terraza. Luego, no solamente tenemos el aire acondicionado en la casa, sino que tenemos también calefacción por radiadores eléctricos. Aquí, como podéis ver, este cuarto de baño de tamaño generoso. Y lo que comentaba, todos los materiales, absolutamente todo. Fijaros en la grifería, es grifería de diseño, de muy buena calidad, y toda la casa se ha construido a conciencia. Vamos a visitar la planta de noche, donde están prácticamente todas las habitaciones. Y de nuevo, lo que os iba comentando, hay pinturas por toda la casa que ensalzan todavía más estos espacios, estos grandes espacios de los que disponemos. Aquí, al llegar al rellano del piso más alto, tenemos aquí la suite principal, que ocupa, digamos, toda una esquina de la casa. Aquí tenemos un vestidor completo, muy útil, como digo siempre, con el tema de los vestidores. Esta es la habitación con una terraza que da al interior del pueblo, y aquí tenemos el cuarto de baño. Cuarto de baño completo, amplio, como todos los cuartos de baño de esta casa, y tenemos un acceso a nuestra propia terraza para la suite, que es una terraza muy amplia, de tamaño generoso. Y ahora vamos a ver el resto de habitaciones de esta planta. Aquí tenemos otra habitación. Siempre habitaciones muy luminosas, con un gran panel de armarios. El parqué de toda esta planta es parqué natural, de gran calidad.
Y aquí tenemos un gran cuarto de baño, muy completo, que incluso tiene una sauna. Como veis, no le falta a esta casa ninguna comodidad. Como digo, tiene la ventaja de tratarse de una casa con todos los privilegios de un chalet aislado, pero con las ventajas de estar en el puro centro, en el corazón de este fantástico pueblo de Es Migjorn, que solo cuenta con 1.400 habitantes, que tiene además mucho terreno, tiene una densidad de población muy baja, es decir, pocos habitantes para mucho terreno y fantásticas playas. Vamos a ver la planta inferior. Como veréis, está muy bien distribuida, tiene realmente de todo. Esta es la planta que está pensada para espacio lúdico. Aquí tenemos la zona más importante, que como veis es una barbacoa cubierta con cocina. Incluso tenemos aquí un televisor, es zona de estar, y como veis tiene acceso al exterior, y al mismo tiempo no solo tenemos este espacio interior para disfrutar en cualquier época del año, sino que tenemos esta terraza cubierta que nos cobija esos días de viento o de mal tiempo, y nos permite siempre disfrutar del exterior en esta casa. Esto es muy curioso, tener esta cocina de leña, esta barbacoa aquí en el interior de una casa, porque en Menorca la verdad es que no encontramos muchas. Es más bien una costumbre típica de la península. Un baño completo de cortesía, con ducha. Aquí, por ejemplo, tenemos estos apuntes anatómicos a carboncillo sobre un papel vasto, y es así como también un estilo, yo diría casi impresionista, pero no dejan de ser estudios anatómicos de escorzos, de figuras así en movimiento, donde se acentúa sobre todo las masas musculares. Son cuerpos desnudos y al mismo tiempo tiene esta sensación como de ser pesados, como si fueran de barro, que al mismo tiempo que se mueven se fuera de alguna forma perdiendo la forma, ¿no? Como que se fuera deshaciendo las formas al mismo tiempo que se mueven. Aquí tenemos una zona de lavadero completa, como veis, tabla de planchar, y tenemos esta zona amplia de gimnasio. Como veis, un gimnasio completo con el espejo. Aquí tenemos además otra zona de estar muy amplia, también conectada al exterior por otra puerta. Fijaros que las máquinas de gimnasia que tenemos aquí son grandes, y fijaros cuántas hay para que os hagáis una idea del tamaño. Y bueno, el que piense que estoy haciendo el tonto ahora, pues le diré que he estado entrenando pues como 30 años, aunque ahora se me vea así delgadito. Hubo una época que estuve bastante en forma. Bueno, pues seguimos con la visita de la casa. Aquí tenemos sala de máquinas y una pinacoteca. Tenemos este espacio perfecto para guardar nuestros vinos a la temperatura adecuada. Y como colofón a todos estos grandes espacios tenemos un garaje grande con espacio para 2 vehículos y estanterías, y como veis hay bastante desorden ahora mismo porque la casa no está habitada, pero como veis es un gran espacio para nuestros vehículos en el centro del pueblo. Como hemos podido comprobar, se trata de una gran casa
casi 700 metros construidos en 3 alturas, con un gran jardín, no le falta ningún detalle, todo tipo de comodidades, desde tener nuestro garaje en el centro del pueblo, una parcela generosa que permite tener una piscina, muchos espacios amplios lúdicos como esta barbacoa cubierta, nuestro gimnasio, nuestra pinacoteca, en fin. Es una casa privilegiada donde se une las ventajas de una casa aislada con una casa en el centro de un pueblo que simplemente es uno de los mejores lugares para vivir en Menorca. Como siempre, me despido de vosotros con un fuerte abrazo y os espero pronto en el próximo vídeo. Mira, esto es lo que comentaba, que es muy variado el abanico de estilos. Esto, por ejemplo, es figurativo, que es así como más, que se reconocen las formas, casi tiene un aire así fotográfico, pero al mismo tiempo está mezclado con pinceladas así bastante abstractas, bastante agresivas, como expresionistas. Mira, si te fijas, todo este frontal, que es como de una piedra así de tipo pizarra natural, esto es realmente estupendo. Y mira la grifería, es de diseño y de gran calidad. Es que esta casa está muy bien hecha, muy bien hecha. Y tiene todas las comodidades, tiene los reguladores de clima en cada una de las estancias, es que no le falta nada. Encima sauna, vamos, es que lo tiene todo. Mira los detalles de la escalera, el material, fíjate el acabado este irregular, es estupendo. Y la combinación de materiales con el jardín, la verdad es que está súper bien esta casa. Tomas de agua exterior, tenemos una arriba, otra abajo, tomas eléctricas en diferentes puntos. Aquí se ve el verdadero tamaño de la terraza. Como veis, es enorme, es una terraza enorme.